Hola a todos y todas, espero que estén espectacular. Mi nombre es Adolfo Merino y muchas gracias por hacerme esta entrevista. Me parece re entretenido, creo que es primera vez que doy una entrevista así. Así que voy a ir leyendo las preguntas y se las voy a ir contestando a medida que vayamos avanzando. ¿Cuál es tu nombre artístico o cómo te das a conocer con tus trabajos? Mi nombre artístico, si es que se le puede decir así, es Dersein o Dersein, que es la denominación que recibían los dragones en la Grecia clásica. Y le llamaban así porque Dersein significa literalmente ver, que lo utilizaban como denominación para los dragones porque estos animales eran, según su creencia, los protectores de los tesoros más maravillosos, de las princesas más hermosas y de los conocimientos y la sabiduría más profunda. Así que fue un nombre que adopté hace muchos años atrás y al cual le tengo muchísimo cariño. ¿Qué edad tienes? Tengo 33 años y en agosto de este 2020 voy a cumplir 34. ¿De dónde eres y dónde vives actualmente? Soy chileno de nacimiento, viví en una pequeña ciudad que se llamaba Melipilla, después viví en Santiago durante 10 años y desde hace 3 años vivo en Montevideo, país de Uruguay. ¿Cómo iniciaste trabajando con la fotografía en general y qué edad tenías? Mis primeras fotos las hice, o cuando empecé a hacer fotografía con una pequeña cámara Fujifilm, tenía 23, 24 años y un año y medio después me compré mi primera reflex, que fue una Canon T3 con un lente 18-55. ¿Cómo aprendiste a utilizar una cámara? La primera, la Fujifilm, no tenía mucha ciencia, así que solamente apretaba el disparador casi que en automático y hacía fotos. Y para la Canon 3 me leí el manual y después hice un pequeño curso de 8 clases que era muy básico y con eso aprendí a utilizar mi cámara y hacer un poco de composición. ¿Cuál fue tu primer enfoque en la fotografía? Mi primer enfoque en la fotografía fue hacer fotografías urbanas. Hacía mucha fotografía de arquitectura, hacía mucha fotografía en la ciudad, hacía un poco de street photography y ese tipo de cosas. ¿Desde cuándo comenzaste a trabajar con desnudos? Poco después que me compré mi primera reflex, la Canon T3, y poco después de que me compré unos focos halógenos porque no tenía dinero para comprarme como un set de luces más profesional, y se me ocurrió hacer fotografía de desnudo para probar y le pedí a una amiga que en ese tiempo teníamos varios años de amistad con Nikki y le propuse si es que estaba interesada en ayudarme a practicar o a empezar a practicar con fotografía de desnudo, y esa fue mi primera sesión a los 24 tiene que haber sido también, o 25 por ahí. ¿Qué es lo que te llevó a ese enfoque, al enfoque de la fotografía de desnudos? Curiosidad, siempre me ha gustado y me ha llamado mucho la atención el cuerpo. Me han llamado mucho la atención las figuras, o las formas que se pueden generar con el cuerpo. Más allá de que me gusta el cuerpo en su estado natural porque me parece algo muy hermoso, las formas que se pueden crear con él me gustan mucho y me seducen mucho. Además que llama mucho la atención el hecho de que a pesar de toda la apertura de mente que hoy día sigue siendo como un tema tabú o algo que a veces se oculta, y me gusta mucho mostrarlo de manera natural. ¿Tienes algún fotógrafo de inspiración o cuál pudo ser tu inspiración? La verdad es que a lo largo de los años nunca tuve muchos como referentes porque me gustaba como tratar de crear yo mismo. Al principio, por ejemplo, uno de mis referentes fue José María Mellado, que es un fotógrafo español que su estilo me gustaba mucho, que igual él hace más fotografía de paisaje y lugares abandonados y ese tipo de cosas. Creo que me he preocupado de buscar más referentes ahora este último tiempo, este último año y medio, 2 años. Y un referente, por ejemplo, que tengo ahora en fotografía desnudo es Corwin Prescott, que su estilo me gusta mucho, la coloración de sus fotografías me gusta mucho, lo que muestra también, se los recomiendo porque es un muy buen fotógrafo, que tiene Instagram, tiene Patreon, si lo quieren ver, lo pueden buscar. ¿Qué es lo que te inspira al momento de realizar una sesión de desnudos? ¿Realizas con anticipación un planteamiento de ideas? Depende del tipo de sesión de desnudos que haga, porque a veces hago sesiones de desnudo que tienen que ver con
acrobacia o destreza corporal, como hacer pole dance al desnudo o danza al desnudo. A veces hago fotografías de desnudo más con pose o ese tipo de cosas, pero es lo menos. En realidad lo que trato de mostrar es gente haciendo una actividad que se hace naturalmente, que muestra las capacidades del cuerpo, pero en vez de hacerlo con ropa, hacerlo al desnudo, para que se vea justamente el esfuerzo del cuerpo, la belleza del cuerpo natural haciendo, por ejemplo, pole dance o danza. Lo otro que hago también es mucha fotografía al desnudo de BDSM o de bondage particularmente, y demostrar a lo que se puede, la belleza estética del bondage, no solamente para una apreciación sexual, sino que justamente para una apreciación estética. Y tengo ideas preconcebidas muchas veces sobre cosas que quiero hacer, sobre todo las fotografías de bondage las tiendo a planificar un poco más. Para las fotografías de acrobacia al desnudo hay ciertas cosas que pienso, ciertas figuras que me gustaría lograr o ciertas composiciones que me gustaría lograr, pero siempre cuando estoy haciendo fotografías dejo mucho espacio a la improvisación y a lo que me pueden proponer las personas con las cuales estoy haciendo las fotografías. Busca siempre algún perfil en especial al momento de conseguir algún modelo, simplemente experimentas. Lo que les decía es un poco de ambos. Tengo ciertas ideas preconcebidas con respecto a lo que quiero lograr, con respecto a composición, figuras, formas y estética en general, pero siempre cuando estoy haciendo las fotos, siempre dejo espacio a la improvisación, porque es de ahí en donde salen cosas que no hubiese podido planificar. Entonces, y para mí lo que realmente importa también, mucho más que hacer una linda fotografía, es tener la experiencia, es que la otra persona se quede con algo más que una foto, sino que nos quedemos todos con una súper linda experiencia y hacer algo que ninguno había hecho antes. Y la fotografía finalmente termina siendo un efecto secundario de crear, de hacer, de experimentar eso nuevo que estamos haciendo a través de una sesión de fotos. Cuando realizas tus sesiones de desnudo en exterior, ¿pides alguna especie de permiso? No. Las pocas fotos que he hecho en exterior, que han sido en la ciudad o en parque o en cosas por el estilo, no, o sea, simplemente vamos y tenemos cuidado y las hacemos, porque en estricto rigor, acá en Uruguay particularmente, no es ilegal el desnudo público o el desnudo en exterior, sino que lo que puede ser ilegal es el hecho de que alguien se moleste con que la persona está al desnudo, por atentar contra la propia moralidad de otra persona. Entonces los lugares en donde hacemos fotografías siempre están desolados o no hay gente o hay prácticamente nada de gente, con el caso de los desnudos urbanos. Entonces no hay como oportunidad de que alguien realmente se moleste o tal vez se sienta ofendido. Espero que sinceramente que no sea así. No, esta ya la respondí. ¿En qué lugares públicos has trabajado tus sesiones de desnudo? En parques o en bosques en realidad. Y últimamente he estado tratando de hacer cosas más en la ciudad. En avenidas principales, por ejemplo, fue en la primera sesión de desnudo urbano que hice, justamente en una avenida principal de acá de Montevideo, en la Costanera por la Rambla, que eso fue también muy temprano en la mañana y en realidad no fue como una sesión, sino que la idea era hacer una foto muy particular. En vías del tren también he hecho, las vías del tren que están en la ciudad, y ahora último hice una fotografía que también fuimos a hacer una sola foto, sacamos 2 o 3 más, pero en realidad la idea era hacer una sola fotografía, que fue en la principal avenida de Montevideo, en la avenida 18 de Julio, al lado de la Universidad de la Facultad de Derecho, que la fuimos a hacer también muy temprano en la mañana, 5:30 de la mañana, justamente para evitar que hubiese gente que se pudiera molestar o que le pudiese pasar algo a la modelo. No, si ya lo respondí recién. ¿Qué tipo de equipo utilizas en tus sesiones? Tengo una cámara 7D, que es la misma con la que estoy grabando, y utilizo o un lente fijo 24 milímetros o un lente fijo 50 milímetros. El 50 milímetros es por lejos mi favorito. El 24 milímetros generalmente lo utilizo cuando tengo poco espacio para trabajar o cuando quiero hacer a lo mejor
algún ángulo particular, alguna fotografía desde abajo, generalmente que quiero estar como más cerca y quiero lograr que parezca que se está más cerca de la persona que estoy fotografiando, o justamente cuando quiero lograr algún ángulo particular que el 50 mm no me permite por espacio. Y cuando hago sesiones en estudio, que en realidad es un sector de mi casa que tengo como adaptado para poder hacer fotografías, utilizo también luces, utilizo dos flash Visico de 200 watts con difusor, con un softbox y con un paraguas difusor. Eso es cuando trabajo en las sesiones de desnudo acá en casa, pero en exterior solamente utilizo la cámara y generalmente solo el 50 mm fijo. ¿Has realizado exposiciones de tus fotografías o cómo das a conocer tu trabajo? Actualmente gran parte de mi difusión de mi trabajo es a través de Instagram, Facebook, últimamente Patreon, y mi primera exposición de fotografías va a ser este año, que la voy a hacer en una casa cultural acá en Montevideo. ¿Crees que pudieras compartir algunas de las tomas que has realizado, tus favoritas, a dar una breve explicación del proceso creativo y de su trabajo? Por supuesto, ahora les comparto algunas de mis fotografías. Esta foto fue la primera fotografía de desnudo urbano que hice el año pasado, y es la que les decía que estaba en una de las avenidas principales en la Rambla, la costanera de Montevideo, y fue un domingo, creo que a las 8:30 de la mañana, entonces no había muchos autos. Si se fijan al final hay un semáforo, entonces esperamos el cambio de luz, y yo andaba con una bata, entonces Vale se puso la bata, se sacó la ropa debajo de la bata, y en el momento de hacer la fotografía yo le marqué la pose que quería que hiciera. Se sacó la bata, yo me retiré hacia atrás, más o menos hacia donde iba a hacer la fotografía, hizo la pose, saqué la foto, le puse la bata y salimos de ahí. Hicimos en realidad dos intentos porque la primera fotografía me quedó un poco descentrada, así que volvimos a repetir lo mismo y después de eso nos fuimos. Creo que estuvimos no más de 15 minutos con esa fotografía. Y estas fotos de acá son las fotos de pole dance al desnudo que hicimos también el año pasado, con dos amigas que son compañeras de pole dance también, y que ellas hacen pole dance juntas, o sea, entrenan por separado y además compiten siendo dupla. Entonces fuimos a hacer fotografías a este parque Roosevelt que se llama, escogimos un lugar, nos levantamos también a eso de las 5 de la mañana un domingo para llegar al parque lo más temprano posible. Creo que llegamos a eso de las 7:30 y estuvimos prácticamente toda la mañana hasta las 12 haciendo fotografías. Entonces había algunas poses que yo ya sabía que quería hacer, como esta por ejemplo, y las otras, o gran mayoría de las otras, me las fueron proponiendo las mismas chicas según lo que ellas sabían hacer y lo que les quedaba mejor. Esta por ejemplo también es una de mis favoritas, y estuvimos, o sea, con nadie alrededor, simplemente haciendo fotografías. Grabamos también, hicimos varios videos al respecto con el proceso de cómo hacer las fotografías. Otras fotos que me gustan mucho también, por ejemplo, son estas, que fue la primera sesión de bondage que hicimos acá también en el departamento, y acá sí utilicé las luces Visico de 200 watts, que tenía una como luz principal que estaba con un softbox y la otra que utilicé como luz secundaria con un paraguas difusor. Y estas fotos que hice también a finales del año pasado, que son unas fotos parte de un proyecto que se llama Vergüenza Corporal, en donde empecé a hablar con varias de mis amigas con las cuales he hecho fotografías al desnudo, y me empecé a dar cuenta de que todas, a pesar de que muchas de ellas tienen lindo cuerpo, tienen algún problema con su corporalidad, y que eso se extiende a prácticamente toda la gente. Entonces empecé a hacer un proyecto que hablase y que sirviese para mostrar cómo hacerse una sesión de fotografía del desnudo puede ayudarte a mejorar tu autoestima y ayudarte a mejorar tu visión de tu propio cuerpo. Hice también una serie de entrevistas a varias chicas en donde me hablan de cómo sufrieron por discriminación o se sintieron mal producto de su cuerpo, y cómo lo sobrellevaron, cómo lo sobrellevan y cómo lo superaron, y que den consejos también a otras chicas que están pasando por lo mismo. Esto ya lo he hecho 2 veces. Estas por ejemplo son
otras fotografías que hice este año con otra amiga que también hace danza. Y que fíjense, o sea, a pesar de que tienen un cuerpo muy muy lindo, igual tienen como esa presión social o presión ficticia muchas veces sobre cómo debiese de ser su cuerpo. Entonces, pues la gracia es justamente poder hacer un poco de catarsis con la sesión de fotografía y que quede algún mensaje para otras personas que estén haciendo lo mismo. Estas fotos, por ejemplo, que también son de bondage, que he estado haciendo hace bastante tiempo, en este caso con Sole. La gracia también es mostrar la estética del bondage y mostrar la estética de el cuerpo y mostrar cómo justamente se puede disfrutar la sexualidad de distintas formas y con completo consenso, o sea, no que una persona sufra, sino que todo esté ligado al placer y al disfrute de la otra persona, no solamente sexual o erótico, sino que también estético. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que disfruten. Podría mostrarles muchísimas más fotos, pero les mostré a lo mejor algunas que les pensé que podría parecerles más interesantes. Así que espero que hayan disfrutado y nuevamente muchas gracias por invitarme a esta preciosa entrevista. Adiós.